Roque Espaillat, el cobrador, un llamado a la acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En la conversación diaria, es común escuchar quejas sobre los políticos, que son corruptos, que solo buscan su beneficio personal, que han fallado en cumplir sus promesas. Sin embargo, mientras criticamos desde la comodidad de nuestros hogares, pocos nos atrevemos a involucrarnos en el mundo de la política, considerándola un terreno sucio y peligroso. Este es el caldo de cultivo perfecto para que los inescrupulosos prosperen, llenando el vacío dejado por aquellos que, aunque con buenas intenciones, deciden mantenerse al margen. Roque Espaillat, conocido como el cobrador, ha lanzado un llamado a la acción. Hay que pasar de ser espectador al terreno del juego e involucrarnos en la política para no perder el país. Esta declaración invita a una reflexión profunda sobre nuestro rol como ciudadanos y el impacto de nuestra inacción. Criticar es sencillo. Nos permite expresar frustración y sentir que estamos haciendo algo, aunque en realidad no estamos contribuyendo a la solución. Criticar a los políticos se ha vuelto casi un deporte nacional, una catarsis colectiva que rara vez se traduce en acción. Pero, ¿qué logramos con ello? La respuesta es simple: muy poco. El abandono del campo de batalla al decidir no involucrarnos en la política, estamos dejando el campo de batalla abierto para aquellos con agendas personales y pocas restricciones morales. Es como si estuviéramos abandonando nuestra casa y dejando la puerta abierta, esperando que nadie con malas intenciones entre. Pero, inevitablemente, alguien lo hará. Y cuando eso sucede, perdemos la capacidad de influir en las decisiones que afectan nuestras vidas. El llamado a la acción de Roque Espaillat nos desafía a cambiar de rol. Ser espectador es cómodo, pero es también la postura de quien ha renunciado a su poder. Involucrarse en la política no significa necesariamente convertirse en candidato. Puede implicar participar en debates comunitarios, unirse a organizaciones civiles, educarse sobre los temas que nos afectan y, lo más importante, votar con conocimiento. Recuperando el control, para evitar que los inescrupulosos dominen la política, es crucial que las personas de principios y valores se involucren. Esto no solo diversifica la política con nuevas ideas y perspectivas, sino que también establece un estándar más alto para la integridad y la responsabilidad. Un futuro mejor, imaginar una política llena de personas comprometidas con el bien común puede parecer idealista, pero es una meta alcanzable si más ciudadanos deciden dejar de ser espectadores. Cuando individuos con verdadero deseo de servir se involucran, pueden llevar a cabo reformas necesarias, fomentar la transparencia y restablecer la confianza en las instituciones. En conclusión, el mensaje de Roque Espaillat es un recordatorio potente de que la política no es algo que ocurre en un lugar distante, ajeno a nuestra realidad. Es un reflejo directo de nuestra participación o falta de ella. Pasar de ser espectadores a jugadores activos es crucial para asegurar que nuestro país no sea dominado por aquellos que buscan explotarlo, sino por aquellos que desean verlo prosperar. En el contexto de la seguridad fronteriza, se ha debatido ampliamente la necesidad de un muro físico que impida el paso no autorizado y proteja la integridad del territorio. Roque Espaillat, conocido como el cobrador, ha enfatizado la importancia de un muro sólido e infranqueable, contrastándolo con lo que él llama un corral de chivos, una estructura débil e ineficaz. No obstante, Espaillat añade una dimensión crucial a este debate: la necesidad de un muro moral en la frontera. Pero, ¿qué significa este muro moral y por qué es tan necesario? La idea de un muro físico en la frontera tiene como objetivo principal impedir el cruce ilegal de personas, drogas y armas, asegurando así la soberanía y seguridad del país. Un muro robusto es visto como una medida tangible y efectiva para frenar estas actividades ilícitas, creando una barrera física que actúa como disuasivo y control. Sin embargo, un muro físico por sí solo no es suficiente para resolver los problemas asociados con la frontera. Aquí es donde entra el concepto del muro moral. Este muro se refiere a los principios y valores que deben guiar nuestras políticas y acciones en la frontera. Construir un muro moral significa establecer un conjunto de normas éticas y humanitarias que aseguren que las medidas de seguridad no comprometan la dignidad y los derechos humanos de las personas.
El muro moral implica tratar a todas las personas con justicia y equidad, independientemente de su origen. Las políticas fronterizas deben ser justas y no discriminatorias, garantizando que las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Un muro moral demanda que nuestras acciones sean compasivas. Esto incluye proporcionar asistencia a aquellos que huyen de la violencia y la persecución y asegurar que los procedimientos de asilo y refugio sean justos y humanitarios. Responsabilidad y transparencia. Las autoridades deben ser responsables de sus acciones en la frontera. Esto implica transparencia en las operaciones y una supervisión adecuada para evitar abusos de poder y corrupción. Las acciones y políticas en la frontera deben adherirse a las leyes nacionales e internacionales, respetando los derechos humanos de todos los individuos. Esto incluye el derecho a un juicio justo y el tratamiento adecuado de los detenidos. Un muro físico puede ser efectivo en controlar el flujo de personas y mercancías, pero sin un muro moral, corremos el riesgo de deshumanizar y maltratar a aquellos que intentan cruzar la frontera. El muro moral asegura que nuestras políticas y acciones no solo sean efectivas, sino también justas y humanas. Nos recuerda que detrás de cada intento de cruce hay una historia, una persona con derechos y dignidad. Para Roque Espaillat, el verdadero éxito en la gestión de la frontera no radica solo en la construcción de barreras físicas, sino en la edificación de principios sólidos que guíen nuestras acciones. El muro moral complementa el muro físico, garantizando que nuestras políticas sean no solo seguras, sino también éticas. Sería como poner al ratón a vigilar el queso. Otro ejemplo sería poner al gato a vigilar la carne. Es por esto que el muro moral es más importante que el muro físico. El mensaje de Roque Espaillat sobre la necesidad de un muro moral en la frontera es un llamado a la reflexión sobre cómo manejamos la seguridad y la inmigración. Es un recordatorio de que nuestras acciones deben estar guiadas por principios éticos y humanitarios, asegurando que, en nuestro esfuerzo por proteger nuestras fronteras, no perdamos nuestra humanidad. Este desarrollo busca resaltar la importancia de mantener un equilibrio entre seguridad y humanidad, subrayando que la fortaleza de un país no solo se mide por sus barreras físicas, sino también por sus valores morales. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal. Gracias.